Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación desde cero con Python. En esta ocasión vamos a hablar de las tuplas. Una tupla es una estructura de datos en Python que se utiliza para almacenar un conjunto ordenado e inmutable de elementos. Esto quiere decir que cuando una tupla es creada, sus elementos no pueden ser modificados. Y esta es la principal diferencia que tenemos con las listas. Entonces, si se necesita garantizar que los datos no cambien accidentalmente, podríamos utilizar o podríamos optar por las tuplas en lugar de las listas. Pero entonces vamos a ver cómo se crea una tupla. En primer lugar, para crear una tupla tendremos que utilizar los paréntesis y dentro de ellos vamos a ubicar cada uno de los elementos separados por coma. Por ejemplo, tenemos tupla 1, vamos a abrir y cerrar los paréntesis, pongamos 1, 2, 3 y 4. Aquí ya estamos creando nuestra tupla, la estamos poniendo dentro de paréntesis y nosotros podemos incluso imprimirla y también podemos imprimir el tipo de dato para cerciorarnos de que sea una tupla. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y listo, aquí lo tenemos que es un dato de tipo tuple o tupla. Ahora, para nosotros poder especificar una tupla vacía, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Igual vamos a tomar tupla 1 es igual a abre y cierra paréntesis, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y vamos a ver que es una tupla vacía y aquí el tipo de dato es tuple. Vamos a ver cómo construir una tupla de con un solo elemento. Entonces vamos a poner tupla 1 es igual a, por ejemplo, pongámosle 3. Si nosotros le ponemos solo este 3, vamos a guardar y vamos a ejecutar, va a darnos un entero. Por lo tanto, para que sepa Python que se trata de una tupla, tenemos que añadirle la coma y allí sí que va a ser de un solo elemento. Como lo podemos ver, ya no sería un entero como aquí nos lo decía, sino un tipo tupla. Ahora, también puede ser el caso de que podamos o necesitemos tener una tupla anidada. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí una tupla y dentro otra tupla con A, B. Aquí, por ejemplo, 1,2. Y acá, por ejemplo, una lista 1,2 y B. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Entonces, esta sería una tupla anidada. Esa es la primera forma en cómo nosotros podemos crear una tupla. Voy a ponerle aquí para separar un poco, voy a ponerle 1. Vamos a ver la segunda forma en la que podemos realizar una tupla. Podemos simplemente escribir lo mismo que teníamos acá arriba. Vamos a copiarlo y omitir estos paréntesis. Como tenemos los datos separados por comas, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a ver que todo lo que se está almacenando en tupla 1 va a ser una tupla. Entonces no es necesario que ubiquemos los paréntesis, también podemos hacerlo sin paréntesis. Pero lo que recomienda la documentación es que utilicemos los paréntesis para tener un mejor entendimiento cuando leamos o cuando alguien lea nuestro programa. Aquí de igual manera, si quisiéramos crear una tupla de un solo elemento, voy a comentar esto, vamos a poner acá tupla 1, tendríamos que poner, por ejemplo, 1 y la coma y nada más. Vamos a guardar y vamos a ejecutar y aquí lo tenemos, sería de un solo elemento. Pero por si acaso, si queremos comprobarlo, voy a añadir aquí también un print. Vamos a utilizar la función len, que también la podemos utilizar aquí. También podemos utilizar las funciones max, min y sum también con las tuplas. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y aquí tenemos, solo tiene un elemento. Vamos a ver una tercera forma en la que podemos construir las tuplas. También se puede utilizar el constructor tuple y pasamos una secuencia, es decir, un string, una lista, conjuntos, diccionarios, esto ya lo vamos a ver luego, entre otros como argumento. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a seguir utilizando nuestra variable tupla 1 y vamos aquí a poner tuple.
Entonces, para poder construir la tupla con tuple, vamos aquí a especificar los paréntesis. Si podemos poner 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y vamos a ver que es de igual manera tipo tupla. Pero ahora, por ejemplo, también podríamos convertir el tipo de dato. Como lo habíamos visto, podemos definir o especificar listas con los corchetes. Esta sería una lista. Pero como está encerrada dentro de tuple, si guardamos y ejecutamos, vamos a ver que la convierte en un tipo tupla. Y en este caso tiene 4 elementos. Ahora, hay algo súper curioso que pasa aquí. Por ejemplo, si especificamos un solo string. Por ejemplo, 2. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Si especificamos un solo string aquí, sin los paréntesis que habíamos puesto antes, lo que va a pasar con tuple es que va a separar cada uno de los elementos que tenga ese string. Entonces podemos ver que se ha construido una tupla con D, con O, con S, que tendría 3 elementos. A ver, y si nosotros quisiéramos que este fuera un solo elemento, de igual manera tendríamos que poner el string y aquí la coma. Y allí sí que vamos a obtener un solo elemento, que sería 2. Si por ejemplo quisiéramos crear una tupla vacía como lo vimos antes, tendríamos que utilizar tuple y dejar entre paréntesis vacío. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y ahí sí vemos que no tiene ningún elemento. Estas han sido las 3 formas que podemos utilizar para poder definir las tuplas. Pero ahora también vamos a ver el desempaquetamiento de tuplas. Una característica de Python es el desempaquetamiento de tuplas. Esto puede decir que se pueden asignar los valores de la tupla a diferentes variables, así que vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos esta tupla con 90, 80, 70. Entonces, algo que nos deja utilizar Python es asignar variables a cada uno de los valores de esta tupla. Entonces podremos poner A, B, C y vamos a imprimir A, B y C. Entonces se van a almacenar de forma correspondiente. Esta primera con A, 80 con B y 70 con C. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y aquí lo tenemos. Estamos viendo cómo se han impreso estos valores. Pero voy a tomar la misma tupla que tenemos. Otra cosa que también podemos hacer en el desempaquetamiento de tuplas es, por ejemplo, asignar la primera variable, pero el resto que se almacene en otra variable. Entonces para ello vamos a utilizar asterisco y por ejemplo ponemos aquí nums. Entonces vamos a ver lo que pasa. Vamos a imprimir A y vamos a imprimir nums. No es necesario que pongamos el asterisco aquí. En este caso el operador asterisco indica que el resto de elementos se asignará a dicha variable en forma de lista. Así que ahora vamos a ver. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y aquí lo tenemos. El primer valor que tenemos es A, que es 90, y todo lo demás se ha almacenado en nums, pero se ha almacenado en forma de lista. Como lo sabemos porque aquí lo tenemos encerrado por corchetes. Ahora vamos a pasar a ver cómo acceder a los elementos de una tupla. Al igual que con las listas, las tuplas utilizan la indexación para acceder a elementos individuales. Para ello se usa los corchetes junto al índice positivo o negativo que representa la posición del elemento en la tupla. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a crear una tupla de frutas. Entonces aquí vamos a poner fresa, manzana, naranja. Si nosotros quisiéramos acceder, por ejemplo, vamos a imprimir a manzana, tendríamos que ubicar el nombre de la variable que contiene la tupla y también entre corchetes el índice. En este caso sería 0, 1, el índice 1. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar y vemos que nos ha impreso manzana. Como lo habíamos dicho, las tuplas son inmutables. Entonces si ponemos frutas y vamos a poner este valor de manzana que se encuentra en el índice 1 y vamos a ponerle sandía, vamos a ver qué pasa, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a ver que obtenemos un error porque no podemos modificar ya los elementos que contiene la tupla, en este caso frutas.
Lo mismo podemos hacer con índices negativos. Si por ejemplo queremos, vamos a hacerlo más acá abajo. Si por ejemplo queremos acceder a naranja con índices negativos, sería el -1. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y obtenemos naranja. Ahora también podemos utilizar el slicing o rebanado, al igual que como lo vimos en las listas, para seleccionar un rango de elementos de la tupla. Vamos a añadir otro elemento más. Vamos a añadir pera. Entonces ya tenemos 4 elementos. Aquí con esto habíamos solo accedido a un elemento, pero ahora vamos a que nos devuelva manzana y naranja. Entonces vamos a imprimir, vamos a utilizar frutas y aquí entre corchetes vamos a utilizar o vamos a especificar los índices. En este caso sería desde el índice 1 hasta el índice 3. ¿Por qué? Porque el 3 es excluyente. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a ver que obtenemos manzana y naranja. Recordemos que también podríamos omitir el último número, por ejemplo, y esto nos dice que va a tomar toda la tupla, en este caso hasta el final. Vamos a guardar y vamos a ejecutar y vamos a tener manzana, naranja y pera. Podemos hacer el mismo ejercicio si solo queremos que tenga fresa, manzana y naranja. Entonces podemos ponerle que vaya de 0 a 3. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Y tenemos fresa, manzana y naranja. O lo mismo sería omitir este valor de aquí, el primero. Entonces ahí le estamos diciendo que tome todo desde el principio hasta el índice 3 menos 1. Y obtenemos de igual manera fresa, manzana y naranja. Si quisiéramos elegir todos los elementos, simplemente dejamos así. Esto es con slicing. Vamos a ponerlo aquí. Slicing o rebanado. Ya, entonces ahora sí, si quisiéramos escoger todos los elementos de la tupla, lo tenemos aquí. Utilizamos esta sección en donde tenemos los corchetes y los 2 puntos que indican que va a ir desde el inicio hasta el final de la tupla. Como lo decía, esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos practicado un poquito más con las listas, así que va a ser bastante similar. ¿Quieres ver más sobre ello? Te va a aparecer un video por aquí arriba. En cuanto a los métodos, voy a decir que en las tuplas se pueden usar los métodos con los que vimos las listas, que les van a aparecer por aquí arriba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se podrán aplicar a aquellos en donde se quiera eliminar ciertos elementos o añadir nuevos elementos, como el método pop, como el método remove o como el método append, ya que las tuplas son inmutables, recordemos esto. Por otro lado, los demás métodos como count o index, etc., no modificarán a la tupla original como lo hacían con las listas, que tampoco las modificaban a la lista original, sino que van a devolver nuevos valores o resultados basados en la tupla original. Como ya habíamos visto esta parte en las listas, voy a dejar también el video aquí arriba. Y bien, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho y cualquier pregunta pueden dejármela aquí abajo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Así que cuídense mucho. Chao, chao.